en el mundo el tema de la publicación científica en taekwondo? Sí, ¿a qué tantos estudios se hacen al respecto? Honestamente no es tan popular como digamos el atletismo, o la natación, o el tenis, o el golf, que son deportes que han recibido bastante la atención científica. Uno, por un lado, la masificación, por otro lado, un científico puede realmente estudiar algo que entiende de alguna forma. Entonces, no hay muchos científicos que se dedican al taekwondo. Sin embargo, sí es pertinente decir que en estos momentos, por ejemplo, durante el campeonato mundial que va a haber en Corea, se va a celebrar la cuarta conferencia científica en temas relacionados con el taekwondo, ¿no? O sea, ya se han hecho ya en el campeonato mundial en el 2011, en el que tuve la suerte de participar cuando fue en Corea. Me perdí el campeonato mundial en México, estuve en el campeonato mundial en Rusia, y en cada uno de esos eventos han habido conferencias de carácter científico abordando temas del taekwondo. Entonces la impresión que tengo es que la Federación Mundial de Taekwondo se da cuenta de la necesidad de este tipo de desarrollo y entonces le da impulso a este tipo de eventos. Entonces yo espero que no en mucho tiempo el taekwondo va a empezar a figurar en los estudios científicos, ¿no? Dado que es un deporte muy complejo. Es muy complejo porque son muchos los factores que hacen que un atleta pueda ser exitoso, que es algo que es, por ejemplo, muy distinto a lo que es en la carrera de 100 metros, por ejemplo. Allí hay una sola forma de ser exitoso: corre más rápido que los demás y se acabó. Y para eso hay un biotipo, hay unas características de potencia y no hay más. En cambio, en el taekwondo puedes tener a personas de distintos biotipos, con distintas habilidades, que son capaces de compensar unas por otras y resultar exitosos, ¿no? O puede ser que tengas un atleta que es formidable y que por alguna razón u otra no llega a ser exitoso. Entonces hay factores que merecen ser investigados y que todavía no hemos tocado, y por esa razón pienso que el potencial del estudio científico y el potencial que nos da el taekwondo como una forma de entender al ser humano y su comportamiento es tremendamente infinito, porque hay la parte técnica, hay la parte física, hay la parte cognitiva, hay la parte emocional, hay la parte psicológica, el estado de ánimo que en ese momento puede determinar un determinado resultado. Hasta que entendamos eso, hay mucho por investigar. Entonces eso es algo que sí realmente me tiene bastante entusiasmado, ¿no? Porque hay una beta en realidad que está esperando ser investigada. Entonces yo tengo la confianza de que en no mucho tiempo van a haber más y más estudios en el taekwondo. Eso sería excelente. Y aprovechando, ¿en qué áreas? Bueno, mencionaste muchas áreas de posibles estudios. En las conferencias que has estado, ¿en qué áreas actualmente o hacia qué líneas de investigación te ha tocado conocer que se están realizando estudios? Sí, por ejemplo, hay bastante estudio en la parte de la demanda fisiológica del taekwondo, de la cantidad del, del VO2, cuánto se consume. Han habido estudios en la antropometría. Son estudios que son, yo diría que están en sus pininos, porque hasta que lleguemos a comprender realmente qué es lo que determina el éxito del taekwondo, recién vamos a poder entonces dirigir los esfuerzos para a tocar los puntos que se encuentren que sean claves, ¿no? Te mencionaba, por ejemplo, que si uno hace un estudio en gimnasia, por ejemplo, el biotipo es fundamental, pero en el taekwondo quizás no tanto. Quizá un periodo de tiempo sí lo fue, pero ahora con el cambio de reglamento se está tratando de que el biotipo no sea determinante para dar oportunidad a peleadores que son emocionantes, que no necesariamente son altos ni delgados y con piernas súper largas, pero que tengan velocidad y potencia, ¿no? Que es algo que por un momento parecía perderse en el taekwondo. Supongo que hablaremos un poco más sobre esto más adelante, pero hay los estudios que hay, que están más establecidos, yo te puedo decir con cierta confianza, con cierta seguridad, en el área del seguimiento de las lesiones en el taekwondo, principalmente por un académico de Canadá, Kasemi, que ha hecho bastante trabajo en esa área.
áreas de las demandas fisiológicas en el taekwondo. La biomecánica, hay estudios en biomecánica, pero yo pienso que están desprovistos de un conocimiento un poquito más a fondo de la táctica en el taekwondo. Porque bueno, la biomecánica se puede medir ciertos parámetros, pero si es que no se le da eso un contexto, bueno, es muy poco lo que se puede hacer con esa información. Entonces, hay áreas que están más o menos establecidas, pero pienso que las áreas que están por investigar son mucho más de aquellas que ya se han investigado. Muy bien, muy interesante. Sí, me gustaría más adelante tocar el tema del biotipo, porque bueno, es tu área y sí es un tema que generó mucha controversia en su momento, ¿no? Uh-huh. Sí. Pasando a la línea que teníamos originalmente de la entrevista, está súper interesante y creo que hablamos tanto de un tema que pues nos metemos en él. Vamos a volver un poquito al inicio. ¿Cómo iniciaste en el taekwondo? Casualidad. No, es injusto que diga casualidad, pero es como un despertar. Voy a darle un poquito de contexto a ello. Antes, una estudiante del instituto que está haciendo su doctorado está tratando de entender qué es lo que los entrenadores identifican como factores que determinan la capacidad de un prospecto a convertirse en realidad. Más o menos entender qué es lo que un entrenador ve en un atleta y que haga que ese entrenador diga, este chico o esta chica tiene futuro. Son varios factores, es multifactorial. Y una de las cosas que le mencioné a ella, porque me hizo la entrevista también, le dije que, bueno, es el despertar al deporte. Por ejemplo, tú puedes tener una persona que tenga todo el talento, pero que si no se da cuenta que realmente el deporte le gusta, entonces nunca lo va a tomar. Te digo esto porque algo así fue lo que me sucedió cuando empecé con el taekwondo. Mi hermano, él hacía taekwondo mucho antes que yo y era bueno. Y él me insistía en la casa para enseñarme, me quería enseñar una que otra patada y yo no quería, porque yo naturalmente no soy flexible. Entonces aprendía, pero sin mucho entusiasmo, hasta que un día lo fui a ver a una competencia. Y como lo vi que era bueno y me gustó lo que hice, entonces ahí me di cuenta que sí, realmente había una inclinación por el taekwondo. Entonces fue así que me inicié, fue después de verlo competir. A pesar de haberlo visto entrenar, a pesar de haber tenido la oportunidad de entrenar antes, no quise, hasta que tuve ese despertar, ese chispazo que me dijo, esto es lo que quiero. Entonces fue así que empecé en el taekwondo y muy rápido me orienté hacia la competencia, justamente porque la razón que me hizo entrenar fue la competencia, no fue el de potencia. Tenías que vivir esa experiencia, ese punto de quiebre para Exacto. Sumergirte. Oye, ¿y sí. qué tipo de competencia te tocó en ese tiempo cuando iniciaste? Bueno, cuando empecé, el taekwondo no era tan popular en el Perú. Entonces las primeras competencias eran competencias de artes marciales. Entonces competíamos con karate, con kung fu, con distintas formas de artes marciales, ¿no? Entonces las competencias que participábamos eran artes marciales. Y generalmente, siempre ganábamos los de taekwondo, ¿no? En las distintas categorías. Entonces, inicialmente fueron competencias locales hasta que hubo el primer campeonato nacional en el que me fue relativamente bien, en el segundo me fue mejor, en el tercero ya empecé a destacar, ¿no? Pero las competencias que teníamos eran de poco calibre, para ser justo, y las oportunidades de competir internacionalmente eran mucho menores, ¿no? Te estoy hablando del 83, 84, 85, ¿no? En esa época lo único que nos quedaba era ver las competencias internacionales que se daban en otros lugares, ¿no? El campeonato mundial en Guayaquil, que fue el 81, si mal no recuerdo, y fue a través de eso viendo a gente como, no sé si tú lo conozcas, a Jaime de Palos, que fue un mexicano que ganó 2 veces la medalla de plata del campeonato mundial. Javier Mayén, Oscar Mendiola, Mauricio Bonnacker, gente
te hablo de los mexicanos que conocí por video, ¿no? Jesús Benito, que era un español muy, muy bueno. Entonces, nos inspirábamos de esos atletas, ¿no? Para tratar de mejorar. ¿Ustedes tenían Pero, acceso a videos de esos atletas o cómo sí, tenían? por ahí alguien viajaba y se conseguía un Betamax o un VHS, que el Betamax no existe, ni el VHS tampoco, pero eso es lo que veían con unos casetes grandes. Y me acuerdo que era tan raro que alguien tenga un Betamax que teníamos que buscar en toda la ciudad a ver quién tenía y íbamos en grupo a ver las peleas y bueno, eso es lo que veíamos. Y trataban de emular eso en Había los muy poco entrenamientos. acceso. Sí, más que emular, lo que hacía era, yo pienso que era la inspiración que nos daba ver esos muchachos haciendo lo que hacían, ¿no? Ver que no necesariamente tenían que ser coreanos para ser buenos, sino que eran gente como nosotros, latina, y que ahí estaban dándole y con buenos resultados. Entonces, sí, yo pienso que lo que más buscamos realmente era inspiración, esa motivación de tratar de alcanzar algo que para nosotros probablemente en ese momento estaba fuera de alcance por las circunstancias, pero siempre había, se vivía a través de esos atletas, ¿no? Los éxitos de ellos eran de alguna forma una validación de los esfuerzos que hacíamos en forma individual, ¿no? Te hablo de una época que por lo menos en el Perú no había entrenamiento sistematizado. Me acuerdo que con mi hermano nos levantamos a las 4 de la mañana, íbamos a correr y buscábamos dónde patear. Y era así y bueno, a la academia íbamos 3 veces a la semana, pero el resto del entrenamiento y la mayor parte de él era con él y nada más, ¿no? O sea, eran de motivación personal, pero como te digo, que venía inspirada en ver a los atletas que te he mencionado, ¿no? Entonces era un poco artesanal, un poquito heroico también, ¿no? El querer hacer cosas con muy pocos recursos. Es muy interesante y me gusta mucho que toque ese tema porque parte uno de los objetivos de este podcast es darle a las personas recursos para completar su formación de manera individual, ¿no? A veces podemos caer en eso de la parálisis por análisis o en tener tanta información que no saber cómo realmente empezar, cuando realmente ustedes con muy pocos medios podían lograr al menos un buen porcentaje de la preparación, ¿no? No sé si en ese sentido, ahora que una persona pues puede tener acceso no a un video por Betamax o VHS, sino a un montón de videos al instante, ¿qué recomendaciones das tú para que alguien pueda complementar, a lo mejor si tiene su formación en la academia de 3 días, pues complementar su entrenamiento? Sí, yo pienso que la primera pregunta que uno debe contestarse es ¿por qué lo hacen? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Lo hace por uno? ¿Lo hace porque cree que va a cambiar el mundo? ¿O lo hace porque simplemente le apasiona y está satisfaciendo esa parte? Una vez que esa pregunta es satisfecha, o lo hace simplemente porque puede. Si esa pregunta que uno se hace la responde sinceramente, pienso que con poco o con mucho se puede lograr bastante. Hay, como dices, bastante información, hay tanta que a veces uno no sabe qué hacer con ella. Pero si uno encuentra la inspiración y la motivación dentro de uno, yo pienso que poco a poco y con el tiempo se va a ir dando cuenta de dónde es que encaja cada pieza de la cantidad de información que hay. Puede ser apabulladora, ¿no? A veces uno ve tanto que no puede. Con todo el respeto y admiración que tengo por Ireno Fargas, por ejemplo, tengo su colección de videos de entrenamiento. Son tantos que a veces es difícil poder seguir lo que está allí. Entonces a veces pienso que el exceso de información también puede ser apabullante y puede confundir al atleta que se inicia, ¿no? Entonces pienso que es importante que una persona que se inicie en este periplo tenga en claro a dónde quiere ir, dónde está, y si no sabe dónde está,